Yo creo que estamos en un momento muy interesante, en un momento donde se está discutiendo y se están discutiendo las bases de esto que ha sido las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Estamos problematizando estas relaciones y esto ha implicado también unos cambios en los paradigmas, en las formas en que entendemos la popularización de la ciencia. Durante mucho tiempo estuvo predominando un enfoque que hemos denominado un enfoque deficitario en el tema de la comunicación de la ciencia, basado en la idea de que la ciencia era importante por sí misma y que era muy importante además difundir todos estos conocimientos de la ciencia a públicos que no sabían de ciencia y que esto por sí mismo era una cuestión que era buena. Eso es un ideal además que viene de los ideales de la ilustración, ¿no? Y se generan muchas discusiones y muchos procesos y preguntas sobre entonces quién tiene que divulgar la ciencia. No, pues obviamente los científicos son los que tienen los conocimientos y tenemos que generar además procesos de mediación y procesos de cómo logramos que un público que no sabe y que no entiende de la ciencia pueda entenderlo, pueda acercarse a estos conocimientos con la idea de que les puede ser útil para el desarrollo de su cultura científica, para tomar decisiones, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que allí hemos tenido unas experiencias muy importantes y muy bonitas en la región y han sido muy, muy valiosas. Sin embargo, se empiezan a presentar una serie de conflictos porque empezamos a preguntarnos, y sobre todo en contextos como los nuestros, sobre, bueno, ¿y por qué la ciencia? ¿Para qué la ciencia? ¿Qué tipo de ciencia y tecnología tenemos? Obviamente nosotros no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, estamos en otros tipos de contextos, además, donde el tema de la financiación de la ciencia se pone, no tenemos los recursos inmensos, nunca hemos alcanzado los países de América Latina, salvo alguna excepción, el tema del al menos el 1% del Producto Interno Bruto para el tema de la ciencia y la tecnología, y entonces se generan preguntas que son muy importantes, ¿no? Que son preguntas sobre, bueno, entonces, ¿qué tipo de ciencia tenemos que hacer en nuestros países? Y la pregunta es, ¿quién tiene que decidir además sobre qué tipo de ciencia nosotros vamos a tener? ¿Lo deciden los científicos, la comunidad científica, o esta es una pregunta que se abre? También tendría que ser una necesidad de que los ciudadanos mismos, que son al menos los que financian los recursos de ciencia y tecnología que van del sector oficial a partir de sus impuestos, también tendrían la posibilidad de decidir qué tipo de investigación científica, qué tipo de desarrollos tecnológicos nosotros realizamos. Surgen además también otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento de la ciencia en los últimos años, y es también el darnos cuenta que la ciencia y la tecnología también pueden generar una serie de riesgos, que la ciencia y la tecnología está implicada en muchos de los conflictos sociales que tienen que ver los científicos en la toma de decisiones. Entonces emergen unas nuevas formas de entender y de hacer estas preguntas, y obviamente en el tema de la popularización va a tener también una serie de repercusiones, porque entonces la pregunta es, bueno, entonces el papel nuestro es solamente divulgar la ciencia y contarle a la gente qué es lo que se está haciendo en la ciencia, o también los divulgadores, los popularizadores, los que trabajamos en temas de la comunicación de la ciencia, también tendríamos que empezar a desarrollar otro tipo de estrategias, otras formas de entender estos procesos de comunicación, y empiezan a emerger una serie de propuestas, ¿no? Una de estas que ha tenido está empezando a tener una aceptación dentro de muchos países, es la idea de que tenemos que apostar a enfoques democráticos, que debemos apostar a cuestiones mucho más dirigidas a lograr la apropiación social del conocimiento, en el entendido de que es una cuestión que tenemos que empezar a complejizar. Entonces, allí yo creo que nos surgen muchísimos retos, porque implica no solamente seguir utilizando las estrategias que tenemos, sino que también implicaría empezar a plantearse nuevas estrategias y nuevas formas de acercamiento entre la ciencia y el público. No solamente existe la cultura científica, sino que cuando trabajamos con las comunidades, también las comunidades tienen una serie de saberes y conocimientos que a veces es muy difícil de compaginar con los científicos, y que allí
aparecen una serie de choques y de conflictos. Entonces uno tiene dos opciones, o decir, mire, es que la ciencia, como es nuestra mejor forma de entender el mundo, entonces tendríamos que asumir este tipo de cosas, o tendríamos que empezar a voltear la torta, utilizando una expresión colombiana que tenemos, y es decir, el problema no es la ciencia por sí misma, el problema que tenemos las personas que trabajamos en esta interfaz y la relación de la ciencia y la sociedad. Entonces, es decir, no es un problema de que divulguemos la ciencia, que divulguemos los conocimientos científicos y que divulguemos lo que sabe la ciencia sobre determinada situación, sino que el énfasis es el ciudadano. Y que el énfasis son los problemas sociales que tendrían que resolver los ciudadanos. ¿Esto qué implica? Que ya el problema tendría que entrar y definirse y repensarse en esas complejas relaciones que se dan en los contextos sociales y que tienen que ver con aspectos económicos y que tienen que ver con aspectos sociales, que tienen que ver con aspectos culturales y que además tienen que ver con aspectos económicos, y que es en este proceso donde se formulan los problemas, donde se formulan las necesidades y los conocimientos científicos, pero también que además son de diverso tipo también cuando estamos en estos conflictos, pero también los conocimientos científicos, pero los conocimientos de las comunidades y los intereses y valoraciones que tienen otros tipos de grupo entran a formar parte de la discusión. Y fíjate que entonces esto es un modelo distinto de poder entender la función del comunicador, y es posible que muchas de las estrategias que nosotros hemos estado realizando y utilizando terminen siendo insuficientes porque no nos permiten movernos dentro de esta cuestión. Implica también una necesidad de mirar la ciencia de manera distinta, entenderla, y yo creo que en eso hay un consenso de que no se trata de unas verdades únicas, que podemos aislarla y que es una cuestión esotérica, sino que podemos entenderla como una cuestión que se echa por personas, que estas personas tienen intereses, tienen una formación, tienen una serie de valoraciones que entran en juego al momento de estar allí trabajando en este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que lo primero es poder entender que cuando hablamos de esta cuestión estamos hablando de un cambio paradigmático, es decir, nos toca pararnos en otro sitio. Y esto implica además entender que obviamente, y quisiera hablar, por ejemplo, en el caso de la universidad y en los temas de divulgación de la universidad, fíjate que una de las cuestiones que está sucediendo en América Latina también es la pregunta sobre qué es esto de una universidad de calidad, ¿no? Y una de las discusiones que se plantean es que de las funciones de la educación superior es el tema de la relación con el entorno. Y aquí han surgido una serie de experiencias muy interesantes sobre la pregunta es cómo, por ejemplo, plantear esta nueva mirada cuando estamos hablando de la investigación que hacen las universidades. Y hay unas experiencias muy interesantes, unas experiencias que implican una apertura de la universidad a los contextos en los cuales se encuentran, ¿no? O sea, el hecho de que las comunidades a las cuales pertenecen las universidades puedan entender la universidad como suya, que pueda además ayudarle a responder los problemas reales que tienen dentro de los contextos, son elementos fundamentales. Y aquí el papel del comunicador es clave, no como un elemento final de la cadena de la producción del conocimiento científico, fíjate tú, sino como un elemento que participa de todo el proceso y participa también desde el inicio de la gestación de esas relaciones entre la universidad y la comunidad, entre esa idea de poder entender una investigación de pertinencia. Y fíjate que además acompañando estos procesos en Uruguay hay una serie de experiencias muy interesantes, y yo creo que además en los países latinoamericanos, en Ecuador también vamos a ver un interés por poder producir unas investigaciones de calidad, pero no se trata solamente de unas investigaciones que respondan a los problemas que pueden tener, sino que además podamos lograr unos procesos de apropiación social del conocimiento, ¿no? Ahora estaba hablando con Susana, y Susana me contaba de una tesis que se están haciendo también en su universidad, de una chica que trabaja sobre comunidades de pescadores, ¿no? Y que cuando dice, bueno, viene la universidad y llega y dice, empezamos a trabajar con la idea de la universidad que tienen sobre los problemas de los pescadores, y se encuentran con una serie de problemas específicos en esa relación.
y resulta que finalmente descubren que el proceso es trabajando juntos, desde reconocer las comunidades, reconocer sus necesidades, reconocer sus intereses, y esto produce cambios no solamente en las comunidades, sino que también produce cambios en la universidad. Entonces estamos hablando de enfoques que se retroalimentan, que cambian. Entonces el problema del contexto no es el contexto de las comunidades, es el contexto mismo que engloba todo el sistema y que produce ese tipo de transformaciones. Y experiencias como la que del trabajo de tesis de la compañera de ustedes, uno va a encontrar en varios países este tipo de experiencias, ¿no? Con comunidades indígenas, fundamentalmente, con una serie de preocupaciones. Las personas que trabajamos en comunicación de las ciencias entendemos el tema de la apropiación dentro de estos nuevos esquemas, nos encontramos además en una obligación y una obligación de tipo ético con los problemas que están sucediendo en el país. Nosotros no podemos, y con la región, no podemos simplemente hacer de la vista gorda a problemas como la exclusión o a problemas como la pobreza. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos? No hay respuestas para ese tipo de cuestiones, pero sí el formularlo la pregunta y entender que es una pregunta pertinente para las personas que trabajamos comunicación de la ciencia, implica la necesidad de poder buscar salidas y caminos alternativos al desarrollo de este tipo de propuestas, ¿no? Implica el reconocer que hay unos problemas sociales tremendamente fuertes, que tienen una base tecnocientífica, y estoy diciendo, por ejemplo, el tema de la explotación minera, que es un tema candente en toda la región, ¿no? En Colombia, en Perú, vamos a encontrar una serie de preocupaciones sobre eso. Obviamente, para los gobiernos, el tema de la minería se puede ver como un elemento fundamental del desarrollo, y eso lo es, pero también la pregunta es cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos en el proceso de negociación con las comunidades que viven allí, cómo lo hacemos además pensando en el tema de la sustentabilidad, en el tema del cuidado del ambiente, en el tema de una construcción política, porque no es posible pensar el tema de la comunicación de la ciencia como algo que es apolítico, neutral, tiene que tomar una posición, y donde dice, bueno, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Cómo construimos agenda? ¿Cómo ayudamos a solucionar este tipo de conflictos? ¿Cómo ponemos además a negociar y a construir además soluciones consensuadas que tomen en cuenta la diversidad de aspectos que entran dentro de este proceso, ¿no? Los comunicadores tienen la posibilidad de generar muchos cambios y tienen además un rol protagónico. Si uno entiende la comunicación como, espero que salgan las investigaciones para poder hacer divulgación, fíjate que este papel, donde ponemos al comunicador en el final de la cadena de la producción científica y dejamos entonces y separamos la comunidad científica de lo social y del contexto donde se mueve, esto es una forma de hacerlo y la hemos hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si pensamos que también los comunicadores construyen agenda de cuáles son las problemáticas que tenemos que abordar desde una perspectiva de la discusión de ciencia y tecnología y desde una perspectiva de la responsabilidad social y de la construcción de una manera de ver qué tipo de ciencia queremos, para qué queremos esa ciencia, esa tecnología, cómo pensamos el desarrollo, cómo pensamos el papel de la ciencia y la tecnología en estas preocupaciones por el desarrollo. Entonces te voltea el paradigma y te voltea además la posibilidad de intervención y te obliga a pensar maneras innovadoras para desarrollar estos trabajos. Es un organismo internacional, que se creó en 1970 y se creó además, su órgano rector son los ministros de educación de los países. Tenemos 12 países, 11 de ellos son de América Latina y además está España. Y tiene como misión trabajar en la integración educativa, científica y cultural de los países miembros. Entonces, mientras tenemos una serie de organismos que trabajan en la integración económica, en la integración política, aquí la apuesta desde el inicio fue trabajemos en la integración desde la cultura, desde la educación, desde la ciencia y tecnología, con la idea de poder generar un espacio cultural común. Y el convenio desde
los inicios se convirtió en un organismo pionero en el tema de la popularización de la ciencia. Entonces, desde los 70 y los 80 empezó a apoyar actividades de periodismo científico, apoyaba conferencias, apoyaba las ferias infantiles y juveniles que se estaban desarrollando en los países, pero en 2000 se va a dar un viraje a esto. Aparece una preocupación como muy fuerte de que la organización ayudara a poder consolidar una política en torno al tema de la popularización, y esto fue llevando, y entonces se realizó un estudio comparativo en los países en el tema de qué es lo que estamos pensando en las políticas, cuáles son las políticas, cómo están pensando esa relación de la ciencia, la tecnología y el desarrollo, quiénes son los actores que están trabajando en esto y cuáles son las experiencias que se están dando y cómo se articulan tanto estas políticas con estos actores y estas prácticas que se están desarrollando. Esto generó además entre reflexiones que se estaban dando en los distintos países, generó la necesidad de poder cambiar esta idea de la popularización hacia unos enfoques muchísimo más comprensivos de lo que estaba pasando y que respondieran más a estas cosas que te he estado comentando, ¿no? Dentro de la nueva agenda que tenemos en el Convenio Andrés Bello, lo que nos interesa mucho en todo este ámbito grandote de la apropiación social de la ciencia y la tecnología es poder documentar experiencias que se estén realizando, que estén además planteando caminos distintos, formas distintas de entender esa relación entre ciencia y público, que nos permita además construir enfoques comprensivos de la apropiación mucho más amplios. O sea, no podemos partir de teorías a priori, sino que la idea es que podamos ir desde estas ideas y de estas reflexiones construyendo además y viendo ver qué es lo que la gente está haciendo, podamos ir construyendo además una visión prospectiva y normativa de lo que tendría que ser esas apuestas por la apropiación, pero además que ayudemos a la construcción de redes. Una de las cosas que uno se encuentra maravillosamente es que estas cuestiones se están dando tanto en el nivel de las políticas. Tú ya encuentras en las políticas, por ejemplo en México, que se habla del tema de la apropiación social y no solamente de la divulgación, y esto ya implica una serie de compromisos que apuntan, no necesariamente porque estén en las políticas te va a cambiar la práctica, pero sí está planteando la necesidad de generar reflexiones en este tema. Pero encuentras además una serie de experiencias muy interesantes. Por ejemplo, y te cuento en el caso de Colombia, en 2010 se lanza la Estrategia de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, y que incluyó dentro de sus lineamientos el tema de la participación pública en la ciencia y la tecnología, ¿no? Y aquí son los primeros intentos de un organismo nacional de ciencia y tecnología de mostrar, bueno, cómo podemos hacer y cómo podemos llevar a cabo este tipo de cuestiones. Vamos a encontrar además experiencias muy interesantes desde las universidades que empiezan a reflexionar en eso. En el caso de la universidad que tienen ustedes en el ITESO, aquí estamos apostándole y estamos buscando alternativas y formas distintas. En la UNAM, en México, el posgrado en Filosofía de la Ciencia tiene una línea en comunicación que está explorando unas nuevas maneras de poder pensar este tipo de cuestiones. Una de las cuestiones que estamos discutiendo desde estos modelos democráticos de comunicación de la ciencia que lleven a la apropiación social del conocimiento, una de las cosas que uno está diciendo es necesitamos generar mecanismos de participación pública en tomar de decisiones de ciencia y tecnología. Y ustedes lo pueden encontrar tranquilamente dentro de las políticas. Promovemos la participación, nos interesa que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, y cuando uno va a revisar los mecanismos, realmente el tema de la participación queda ahí como simplemente un saludo a la bandera, ¿no? Queda como bonito de nombre, pero uno va a ver realmente, y las preguntas que uno tendría que hacerse allí es, ¿realmente las personas participan? ¿O realmente se entiende por participación que yo vaya y exprese qué es lo que me gusta, cuáles son los problemas que yo veo, y que eso termine en un documento donde diga, asistieron 200 personas y dijeron que frente a los problemas del agua, de la energía o el problema de la construcción del embalse o en el tema minero, entonces la decisión que se toma es esto. Yo creo que allí nosotros tenemos que pensar muchísimo sobre eso, ¿no? Y la cuestión es bastante complicada porque se termina generalmente recurriendo
a visiones muy instrumentalistas de la participación, con la idea de que si tú vas a una reunión donde se discute un tema y tú ya participaste, y realmente lo que nosotros creo que tenemos que empezar a cuestionarnos seriamente si realmente eso es una participación efectiva o si realmente eso le hace muchísimo daño a los procesos de democratización de la ciencia, porque si yo como ciudadano de a pie voy, me llaman a participar en la construcción de una política y finalmente lo único que resulta es un documento donde no se le da seguimiento, donde realmente uno ve cómo se está transformando la toma de decisiones y no puedo participar además en el desarrollo del proceso de la decisión, entonces eso no tiene mucho sentido. Y yo creo que bueno, hay una investigación que yo realicé sobre ese tema y hablo de un concepto que denomino la domesticación de la democracia, que ese es el riesgo que podemos caer en este tipo de cosas. Simplemente hablamos de democracia, hablamos de participación, pero finalmente no son participaciones efectivas y no hay una consideración del ciudadano como alguien que realmente tiene la posibilidad de tomar decisiones y hacerle seguimiento al lado de los tomadores de decisión política, al lado de los científicos, al lado de los grupos académicos, ¿no? Y así podemos hablar de muchos casos, por ejemplo, la toma de decisiones sobre el maíz transgénico en México, el tema de las fumigaciones con un glifosato en Colombia para el control de los cultivos ilícitos, el caso en la frontera entre Uruguay y Argentina sobre el tema de las papeleras, y así te puedo pues nombrar muchísimas discusiones que hay allí, a pesar de que se dan intentos y se puede mostrar que hay posibilidad. Entonces son cuestiones que necesitamos discutir y que yo creo que justamente si los comunicadores de la ciencia y las personas que estamos trabajando allí entendemos nuestro lugar mucho más allá de legitimar decisiones y entendemos la necesidad de crear mecanismos y procesos de participación, estos pueden tener unos resultados mucho más interesantes, y lo estamos planteando aquí desde los temas de la discusión conceptual y de la discusión teórica, y que implica además la búsqueda de otro tipo de estrategias, ¿no? Yo creo que esta ha sido una de las grandes falencias que hemos tenido en temas de comunicación y de popularización de la ciencia por siempre. Yo creo que necesitamos empezar a evaluar, y coincido contigo, una evaluación que vaya mucho más allá de saber cuántas personas participan en una actividad y si cuando entran a la exposición que saben y cuando salen de la exposición que saben, este tipo de cuestiones. Y esta necesidad de evaluar implica obviamente una reflexión sobre para qué evaluar y qué es lo que estamos evaluando. Si yo tengo un enfoque de tipo divulgativo y lo que me interesa es que los chicos puedan comprender determinados conceptos de la física a partir de una exposición, y si miro cómo entran y resulta que cuando salen pueden identificar algunas de las leyes o pueden además utilizarlas para explicar algún fenómeno, uno podría decir, bueno, estamos cumpliendo. Pero dentro de un paradigma donde la pregunta es cómo la ciencia y la tecnología contribuye a la construcción de soluciones, al tema de lo participativo, fíjate que qué evaluamos, cómo evaluamos, a quién evaluamos, ya es una cuestión distinta. Implica además una comprensión de la evaluación muchísimo más amplia, que va a tener además una serie de repercusiones no solamente en el desarrollo de los procesos, sino también en cómo investigamos, qué investigamos, cómo se toman decisiones políticas, qué tipo de decisiones políticas, cómo se transforma además las comunidades en los intercambios y diálogos de conocimientos que hay, cuáles son los problemas más importantes que encuentran las comunidades cuando tienen que solucionar algún tipo de dificultad, ¿no? Creo que uno allí tiene que ser mucho más proactivo. O sea, cuando estamos hablando de que aparece ya la palabra apropiación social de la ciencia, no apareció sola, no apareció porque a los tomadores de decisión se les ocurrió. Aparece porque hay unas comunidades de base que están discutiendo los temas, de la cual forman parte investigadores, comunidades, ONGs, instituciones universitarias, centros y museos que empiezan a plantear nuevas formas de entender esto y empiezan además a generar la toma de esas decisiones y aparecen allí. Tenemos que entender las políticas como construcciones que se hacen y donde nosotros,
tú y yo y todas las personas que estamos trabajando en esto formamos parte activa. ¿Qué tipo de desarrollo queremos para la apropiación social de la ciencia? Depende también de lo que nosotros como sujetos estemos dispuestos a aportar. Nosotros desde el Convenio Andrés Bello trabajamos en esto, trabajamos fundamentalmente ayudando a la discusión desde el tema de las políticas, poniendo en conexión distintas experiencias, esto que les cuento, que ahora nos interesa identificar experiencias, miradas distintas, abordajes distintos y poderlos compartir. Es un elemento que tendría que contribuir, no a corto plazo, pero sí a un mediano y a un largo plazo, a una serie de transformaciones donde la comunidad y los que compartimos estas visiones podemos decir, fíjense, que creemos que además de los enfoques divulgativos también deberíamos estar apostándole a otro tipo de formas de entender esa relación entre la ciencia y la sociedad.